tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la información correspondiente a este martes 26 de enero del 2021 aquí en Ultimátum MX, Ultimátum Noticias. Bien, pues hoy una organización de la sociedad civil informó que han ido a la alza los ilícitos de feminicidios y extorsión en el estado de Chiapas en el pasado mes de diciembre. Por otra parte, habían personas retenidas en Tila y allá por Siltepec, en la zona sierra, también empleados del INE fueron retenidos el día de ayer. En ambos casos ya fueron liberados. Les platicaremos brevemente cómo ocurrió eso. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, un hecho muy lamentable, un percance automovilístico dejó como saldo una jovencita muerta y 2 o 3 personas más gravemente heridas. Hay protestas todavía en el IMSS porque dice el personal médico que les habían prometido que los iban a vacunar para protegerlos contra el COVID-19, pero no lo han hecho. Entonces ellos dicen que están trabajando pero bajo protesta, entre otras cosas que les presentaremos en los próximos minutos. Los invitamos a que se queden con nosotros para platicarles estos temas que consideramos son del interés de todos ustedes. Empecemos con este asunto del INE. Resulta que anoche, ya tarde, pasadas las 10 de la noche, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que 4 miembros de sus brigadas habían sido retenidos en un municipio nuevo que está allá por Siltepec, que se llama Honduras de la Sierra. Eran 4 empleados, 3 hombres y una mujer del INE, que fueron retenidos por más de 24 horas por habitantes de Honduras de la Sierra, quienes pretenden expresar su inconformidad por la creación de ese municipio en 2018. Esto lo informó el vocal ejecutivo del organismo de Chiapas, Arturo de León Loredo. En un documento explicó que los empleados fueron interceptados ayer en la mañana por personas no identificadas cuando se dirigían hacia la localidad a brindar servicio de trámites para la actualización del padrón de electores y pues hasta la tarde de hoy martes, después de la hora de la comida, seguían privados de la libertad. Sin embargo, después de las 7 de la noche, el mismo vocal ejecutivo del INE en Chiapas, Arturo de León Loredo, informó que estas personas ya habían sido liberadas. Originalmente, le decía yo, eran 4 personas, 3 hombres y una mujer. La mujer manifestó sentirse enferma y por eso la liberaron. Así que finalmente quedaron retenidos los 3 hombres que ya fueron liberados precisamente esta noche, le decía yo, después de las 7 de la noche. ¿Cuál es el problema allí? Este municipio Honduras de la Sierra fue el municipio 124 creado, o sea, es el más nuevo. Chiapas tiene 124 municipios, pues el más reciente, el más nuevo es este, Honduras de la Sierra, que era parte de Siltepec. Pero como ocurre en todos esos casos, habían algunos que estaban de acuerdo en que esa localidad se separara de Siltepec y se formara como un nuevo municipio y otros no lo deseaban. Bueno, pues esas inconformidades prevalecen hasta ahorita. El municipio fue creado apenas hace un año o un poco más de un año, año y medio más o menos, y prevalecen las inconformidades. Y estas personas pues querían exigir o hacerse escuchar a través de esta presión, reteniendo a estos empleados del INE que, a decir verdad, no tienen nada que ver. Los empleados del INE están haciendo una labor pues particular, están cumpliendo con su trabajo y las inconformidades sociales pues corresponden a otro tipo de autoridades. Pero bueno, así ocurrió y afortunadamente ya fueron liberados hace unos instantes, según reportó el propio vocal del INE en Chiapas, Arturo de León. En otro lado de Chiapas, en Tila,
fueron liberados 6 ejidatarios que estaban privados de su libertad por otro grupo del mismo municipio. Estos 6 ejidatarios fueron privados de su libertad durante más de 24 horas por otro grupo del mismo municipio, denominados autónomos y que están adheridos al EZLN. Representantes de la delegación de la Secretaría de Gobierno intervinieron para que fueran liberados los 6 indígenas quienes habían sufrido amenazas de muerte. Ahí donde los tenían retenidos, los habían amenazado de muerte, los habían torturado, dicen los representantes de ese grupo, y los habían presionado para que grabaran un video en donde se mostraba que estaban firmando documentos para acusar de diversas irregularidades al comisariado ejidal y a algunos otros ejidatarios de esa localidad. Pues también ya fueron liberados, pero le explicamos, ahí fue un poco más complicado porque ya se estaban organizando los simpatizantes de los retenidos para ir a rescatarlos, y eso representaba un riesgo de algún enfrentamiento mayor entre los dos grupos, entre los dos bandos. Bueno, pues prevaleció la cordura, el trabajo de los elementos de la Secretaría de Gobierno, de los empleados, los representantes, los delegados de la dependencia en aquella zona intervinieron y fueron liberados estos 6 ejidatarios allá en Tila que habían permanecido también privados de su libertad por más de un día. Bueno, y nos venimos aquí a Tuxtla Gutiérrez, nos trasladamos a Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, trabajadores de la Unidad Deportiva Panchón Contreras del IMSS, que está allá pues por el lado del estadio de fútbol Víctor Manuel Reina. Bueno, pues por ahí está la Unidad Deportiva Panchón Contreras, pues se declararon en huelga para exigir a la directora de esa unidad, Mónica Morales Toledo, sea destituida del cargo porque ha cometido múltiples irregularidades, como acoso laboral, no respeta los derechos humanos de los trabajadores, además discrimina a niños y a personas de la tercera edad que acuden a ese centro deportivo. Esto fue denunciado por los manifestantes, uno de ellos Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, que es uno de los inconformes y quien participó en esta manifestación. Dice este representante de los trabajadores, Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, que la directora sigue llegando como pues una forma de provocarlos, dice, porque ya ha recibido una instrucción legal de que se separe del cargo y no lo ha hecho. Pero ellos insisten que hay discriminación hacia los trabajadores, hay acoso laboral, que tiene una demanda esta señora porque ha discriminado a niños. Así que están pidiendo su destitución, la directora de la Unidad Deportiva Panchón Contreras del IMSS, que se llama Mónica Morales Toledo. Y hablando del mismo IMSS, pero en la clínica del IMSS, la 5 de mayo, pues ya le habíamos informado desde hace varios días que el personal de ahí había amenazado con un paro de actividades, porque no les habían informado si los iban a vacunar o no contra el COVID-19. Después suspendieron ese paro de actividades porque los directivos les informaron que ya estaban programados para ser vacunados al día siguiente. Sin embargo, muy poquitos integrantes del equipo médico de ahí del IMSS, del 5 de mayo, pues fueron protegidos, fueron vacunados, nada más, dicen ellos, seguramente para tratar de abortar el paro que ya tenían programado. Y ahí los dejaron. Entonces, estos mismos empleados de la clínica del IMSS del 5 de mayo dicen que siguen trabajando, pero bajo protesta, porque no los han inmunizado. Y dice que varios de sus integrantes, de este personal médico, pues se ha contagiado de COVID. Y temen que los que están ahora y no han sido vacunados, pues sufran las mismas circunstancias, sufran la misma suerte, ¿verdad? Entonces,
siguen trabajando, pero bajo protesta, dijeron estos empleados del IMSS del 5 de mayo. Corresponden al área COVID, nada más hay que aclararlo. Y en otra información, hay una agrupación aquí en Chiapas que se llama Observatorio Ciudadano Chiapas. Mostró su preocupación hoy por el alza en los indicadores de feminicidios y delitos de extorsión durante el mes de diciembre pasado, con datos comparados con el mismo mes del año anterior. Dice que tan solo el delito de feminicidio aumentó 66% durante ese mes, informó el organismo, de acuerdo con cifras oficiales. Este organismo de la sociedad civil toma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dice que las víctimas registradas en ese mes de diciembre pasado eran de los municipios de Jiquipilas, La Concordia, Benemérito de las Américas, Juárez y Tuzantán. Expresaron su preocupación por esos indicadores y esperan que las autoridades competentes hagan algo en ese sentido, porque de lo contrario temen que las cifras sigan incrementándose. Y pasemos a otras cosas, las actividades del gobernador Rutilio Escandón el día de hoy. Tuvo 3 actividades. En una de ellas entregó la medalla al mérito de Enfermería Chiapas 2020 a María del Carmen Hernández. En el otro, presidió el acto de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda del estado de Chiapas. Y el gobernador dijo que esos datos podrían ayudar a fortalecer el plan y programa de gobierno del estado de Chiapas. Pero bueno, también hizo una declaración que es muy importante por el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Dijo el gobernador que acudir al médico en forma inmediata al sentir síntomas de COVID-19 es fundamental para evitar que la enfermedad se agrave. Vamos con la información completa con mi compañera Janet Rojas. En caso de presentar algún síntoma de COVID-19, es fundamental pedir ayuda especializada o acudir inmediatamente a las clínicas de atención respiratoria, las cuales son gratuitas y cuentan con equipamiento, medicina e insumos, y sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Así lo expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la mesa de seguridad. El llamado es para que cuando sientas cualquier síntoma de esta enfermedad del COVID-19, inmediatamente acudas a un profesional de la salud del Estado. Ahí todas las atenciones son gratuitas y además se tienen todos los insumos, medicamentos, equipos y lo más importante, las y los trabajadores de la salud. Este es un folleto que nos hace llegar el sector salud. Si sientes cualquiera de estos síntomas, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, fiebre, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, comunícate a los teléfonos 961 42 961 01 o al teléfono 961 36 591 06. Aquí están los teléfonos, aquí está el folleto. Por favor, no te confíes. Toma en cuenta todas estas recomendaciones de las y de los expertos de la salud. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Este es el reporte sobre el mensaje del gobernador en la mesa de seguridad. Me despido de ti y del auditorio. Bien, vamos a otras cosas muy desagradables. El día de hoy hubo un percance automovilístico muy lamentable aquí en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez. Una joven sin vida y 3 personas más en grave estado de salud fue el saldo que dejó un fuerte accidente automovilístico ocurrido sobre el libramiento suroriente a la altura del Parque Chiapasionate de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Fue al amanecer de este martes cuando el conductor de una camioneta Ford Explorer venía a exceso de velocidad, se impactó contra el muro de contención que se encuentra por allí y eso provocó que la unidad diera varias vueltas sobre sí misma
hasta quedar inmóvil. Como consecuencia de eso, falleció en forma instantánea una jovencita de 24 años de edad, de nombre Karina, y otros 3 jóvenes resultaron gravemente lesionados. Este hecho, cada que ocurre un hecho como este, pues nos debería llamar a la reflexión para los padres de familia o a los mismos jóvenes, para que pues tengan precaución al manejar, que no conduzcan en estado de ebriedad, porque luego suceden estas fatalidades, de las cuales no se olvida uno nunca. Los que quedan con vida, los que quedamos con vida, no nos olvidamos nunca. Entonces, pues hay que prevenir para no sufrir este tipo de circunstancias tan dolorosas, ¿verdad? En otra información, hubo un cateo en una casa allá en Villaflores y la Fiscalía General de la República localizó droga y detuvo a 2 personas. Luego de cumplimentar una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Tenochtitlán, municipio de Villaflores, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a 2 personas a las que se les aseguró droga. Los agentes adscritos a la subsede en Villaflores se trasladaron a la calle Primera Norte Poniente de la colonia Tenochtitlán del municipio antes mencionado, en donde encontraron el estupefaciente y a las 2 personas que fueron detenidas. Ya fueron llevadas a las autoridades competentes. Y por último, otro hecho lamentable: atropellan y matan a un motociclista en la carretera, pero allá por Ocosocuautla. Javier Manga de la Cruz, de 53 años de edad, fue atropellado y muerto cuando circulaba en su motocicleta sobre la carretera Cintalapa-Ocosocuautla, a la altura del relleno sanitario que está por ahí entre esas localidades. Quienes habitan por esa zona conocen muy bien el lugar que estoy señalando. Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar de los hechos, luego de que automovilistas dieran aviso del hecho, pero nadie pudo precisar la forma, ni mucho menos la identidad del responsable o de los responsables de ese percance. Todo hace suponer, por las imágenes que ustedes están viendo, de que se trató de un atropellamiento. Son impactantes las imágenes, pero pues el responsable le dio tiempo de escapar, desafortunadamente. Pues con esto llegamos al final de este resumen de noticias de Ultimatum Noticias, correspondiente a este martes 26 de enero del 2021. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.